Estamos comenzando lo que es Finanzas con un café, ¿cierto? Tenemos a dos personas muy interesantes en esta mesa, pero una de ellas me gustaría hacerle una presentación muy peculiar, porque este es el primer capítulo y quiero conocer que Emilio Galás, y reconocer también, que Emilio Galás es un emprendedor, estudiante ya de segundo año, ¿cierto? Sí, así es, Nicolás. Estudiante de segundo año de la carrera de Ingeniería Comercial, un emprendedor que tiene una empresa ya formalizado y has crecido muy a lo largo de la historia, pero esto viene desde la niñez. Y en la mesa también hay alguien que tiene historia. O sea, no sé si te gustaría hacer una presentación a mí. Yo creo que es bueno destacar que Nicolás Acosta es de las primeras personas que me topé en la universidad, emprendedor desde que lo conozco, participante del centro de alumnos, trabajador a no dar más. Yo creo que una persona, una figura que te puede ayudar mucho a cualquier persona. Sobreexplotado. Sobreexplotado, yo creo que es la palabra correcta, que no puede estar quieto sin hacer nada. Yo creo que es sobreexplotado a cualquier estudiante. Si al final las personas que quieren juntar sus pesitos porque yo no me veía sin plata es de alguna forma sobreexplotado. Y la historia de cualquier estudiante. Claro, y muchas veces cuando somos jóvenes tenemos la tendencia a sentir que el dinero es como la única forma de conseguirlo es explotándose uno. Y la verdad, muchas veces no es así. Uno va conociendo distintos métodos para poder obtener este jueguito de que tener o no tengo. Entonces yo creo que eso es lo más importante que podemos tocar aquí en Es que este en la podcast. mesa sacaste un buen punto. ¿Te has dado cuenta que a veces en la casa no se tocaban los temas de dinero en la mesa? Claro, yo vengo de una cultura de que hablar de plata era terminar en pelea dentro de la casa, entonces de hecho eso mismo me hizo como tener el interés a ver cómo ver la forma de poder tener dinero. Claro, Y pues. no sé cómo funcionaba en tu casa también. En mi casa siempre éramos muy endeudados, pues en la mesa se tocaba de plata, pero era solamente para decir cuándo hay que pagar las cuentas. Que era los únicos temas que había en la mesa era hay que pagar la luz, el agua, esta deuda que pedí prestada, el préstamo, etcétera, etcétera. Entonces cuando se tocaba de tema de plata era solo deuda, no era como cómo hacer crecer el dinero. Entiendo. Pero lo que compete este podcast me gusta eso, que es como tocar los temas de dinero en la mesa. Entonces, si pudiéramos retroceder un poco de Emilio Galás, cuando antes de entrar a la universidad, ¿cómo fue tu relación con el dinero? Bueno, yo te comento que al principio cuando estaba en la media yo no ganaba ni un peso, lo único que me entraba, por así decirlo, era la mesada que me daba mi mamá al día para, toma, para que te compré algo en el colegio y era un dulce o si faltaba algo en la colección. Gracias a Dios, nunca nos faltó nada, nunca pasamos esas necesidades que a veces las personas pueden pasar. Pero casi toda mi infancia, cuando era niño, cuando fui creciendo en la media, la plata no era como algo muy importante, sino cuando empezamos a crecer, como que yo siento que uno le agarra el valor al dinero, porque uno tiene que empezar a conseguirlo por las de uno. Exacto. En mi caso me pasaba que cuando fui creciendo, cuando ya en tercero medio, cuarto medio aprox, me empecé a sentir así como, quiero esto y no quiero pedirle a mis papás todo. Entonces, porque uno también va madurando, pues va haciendo sinapsis de que los papás tienen que trabajar para tener ese dinero. Entonces lo que yo empecé a hacer fue empezar a vender dulces. El típico negocio que tenemos en el colegio que se los pelean algunas veces quién vende cada dulce porque tiene más demanda. Y Ya. empecé a vender dulces. Al principio le pedí el dinero a mi mamá, que como uno no tiene dónde sacar dinero, entonces necesita un capital para empezar. Dame más mesada. Dame más mesadas. O empecé a juntar esas mesadas que me daban Ah, buena. y, y le dije a mi mamá que era para eso. Y de hecho ella fue la primera vez que me acompañó y todo a comprar golosín que hay en la Vega, a comprar los dulces por primera vez y ahí empecé como a emprender, por así decirlo, Mira. conseguir unos pequeños pequecitos, que uno cuando está en tercero o ya en cuarto y conseguir un par de pesitos, como no sé, por arriba de 10.000 pesos, ya como que uno lo ve como plata y lo puede ocupar. Es que en la casa se usa, pues si 10.000 pesos ya estamos hablando de 2 o 3 años atrás. Claro, y por ejemplo, ¿tú alguna vez vendiste así dulces o cosas así en el colegio? ¿Nunca te llamó la atención por eso? ¿Sabes que me acuerdo que en primero medio fue como presidente de curso de allá donde estaba estudiando? Y lo primero que implementé fue que nosotros como curso queríamos tener una buena gira de segundo medio. Ni siquiera de cuarto, queríamos tener como un intermedio de segundo y de cuarto. Y se me ocurrió poder hacer como que cada uno pasara vendiendo productos. Entonces era como en pareja. ¿Cachai? Y armamos como un equipo entre el curso completo, quien vendía sándwich un día, después otro se cabeceaban, de ese caso vendían, no sé, pues, doblones, tabletones y así hacia atrás, íbamos corriendo como la fila en serpiente
y cuando le tocaba uno era fome, pero vendíamos harto. Y esa fue como la primera como tendencia que tuve como un rango emprendedor, más que nada. Ese es el tema que a muchas personas no les gusta vender, pues les da vergüenza o como que no se sienten simplemente cómodos haciendo eso. Yo creo que algo que te marca harto y como que tienes que aprender cuando uno es joven es tratar de saber vender. Claro, Porque en algún momento tú no necesariamente vas a vender un material, sino que te vaya a vender como al mundo en ese sentido. Pues cuando uno va a exacto. buscar trabajo, tiene que saber venderse. Cuando uno quiere conseguir algo, algún proyecto puede ser, o incluso los aspectos más sencillos de tu vida, por ejemplo, como enamorar a alguien, tienes que saber venderte para poder llamar la atención de esa persona. Y lo interesante es que tener los primeros 5 segundos muy importantes de Sí, vida si es con alguien. sí, pues entonces lo primero que digáis va a determinar todo lo que va a pasar después. Pues. Yo creo que es algo importante que no nos enseñan en el colegio, pues nos enseñan en nuestra vida, en nuestra cultura. Yo creo que en Chile no se da eso, Exacto. de hablar de dinero, como que es un tabú de hace mucho tiempo, que Es que se viene heredando, pues, yo creo, en ese sentido. sí, claro, cuando uno recuerda a los tatitas que te pasaban el dinero escondido, que te pasaban como la mano, no le cuente a su mamita, no le cuente, Sí, y después uno se lo guardaba en secreto y pensaba que, claro, pues hablar de dinero era secreto, ¿cachai? Y cuando se tocaba en la mesa, en mi caso, como fueron puras deudas, era como, no sé, un tema en la cabeza que me cabeceaba harto. La verdad que si me pongo a pensar, eh, era doloroso. Y ahí me recuerdo y me abre el paso que después, como en segundo o tercero medio, me empecé a meter en las cuentas de la casa. Como se hablaba siempre de deuda, que mi mamá no le daba el sueldo, sumando que igual vengo de una familia donde mamá con 2 hijos, y a veces se nos sumó mi abuela, y ella nos ayudaba con cocinar, que era para tener tiempo en la casa, y un poco de lucas. Y ahí sucedió el caso que me empecé a ver las cuentas de la casa, y dije, oye, esto no da, pues es un sueldo mínimo, 2 críos, dije yo, y ahí ya no estaba mi abuela, ¿de dónde aparece la plata? Y dije, mi mamá es muy mágica. Entonces me empecé a cabecear y dije, ¿por qué mejor no trabajo de garzón? Y ahí, como tú hablabas, era como mi primer lazos con el entrometerme en las ventas, ¿cachai? Cómo venderte como persona, cómo ofrecer más canapé. con los Pero, palitos de agua, el de vitear. a ver, eso es más adelante, ya cuando ya estoy más grande. Pero exacto, pues, o sea, te enseña la vida del garzón, creo que para ser alumno una pega part-time o una full-time, depende igual el caso, pero de poca hora, para un garzón es importante. O sea, como estudiante ser garzón creo que es importante porque te enseña cómo vender, cómo venderte y cómo conversar con la gente. Claro, y yo creo que una parte más importante, ya, uno tiene que aprender a venderse, pues tiene que ver, después de conseguir ese dinero, ese pago que te pueden hacer, cómo lo usas. Po. Yo creo que es algo muy importante que la gente no se da cuenta o no le toma el peso a cómo usamos nuestra plata. Yo al principio Exacto. con el tema de los dulces yo ganaba plata, por ejemplo, no sé, pues invertía 5.000 pesos y ganaba 20.000. Upa. Entonces, pero esa plata me la comía. Entonces, al principio yo ganaba esos 20.000 y yo salía, los papás salir a las típicas juntas que uno se dan en el colegio, Claro. que ay, quiero ir al mall, ya saco de aquí por pasaje, y de vuelta. O quiero comprarme una bebida, o quiero comprarme una promo del Doggy, entonces uno como que no cuida la plata. Pues. Exacto. Entonces yo creo que tiene que hacer un paréntesis, ya cuando va madurando en el tema financiero, de saber cómo pensar a futuro. Como que uno cuando se ve con plata tiende a gastar la plata que tiene, Exacto. porque uno no está acostumbrado a tenerla, pero ya yo creo que eso tiene que ser un proceso más. Y muchas veces la gente se queda pegada en ese proceso. Viene otra parte que viene a decirte, ¿qué haces tú con tu plata? Entonces ahí tenéis que decidir entre gastarla o poder invertirla o ahorrarla. Oye, ¿en qué momento te dio como este cambio de chip? Donde dijiste, ¿en qué momento le invierto en vez de gastármela? O yo creo que en mi personalidad me pasó que a mí me gusta mucho tener cosas, como poder estar cómodo, que no me falte nada. Y yo creo que eso se lo debo gracias a mi mamá, que ella siempre ha trabajado, siempre, nunca nos ha faltado nada, absolutamente nada. Pero aún así yo quería como tener un poco más de comodidad. Por ejemplo, me acuerdo mucho que en tercero yo estaban de moda estas poleras, las DC. Ya. Entonces mi mamá mucho, no nos faltó nunca nada, pero quizás no le daba para decir, ya, ¿quieres esa polera? Te la voy a comprar al tiro. Es que sumando que las DC cuestan arriba de 30.000, 40.000 Son pesos. las típicas modas, pues, cuando uno está chico. Pues. Yo quería una polera de esa y no la podía tener pues, así fácilmente. Entonces, eso me pesaba, pues, como quiero esto y no lo puedo conseguir. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder lograrlo? Buena eso, ¿eh? Entonces, empecé a vender los dulces
Y los dulces me empezaron a ayudar para, como te dije, costear caprichos que queríamos. Claro. Entonces, por ejemplo, con esa plata de los dulces, no me compré la polea, sino que me compré algo aún mejor. Me compré las zapatillas DC. Y andaba con mis zapatillas DC para todos lados. Te fue Entonces, bien, entonces, pues. claro, o sea, y era plata que ahorraba. Pues, por ejemplo, para comprarme las zapatillas, ahorré el dinero de los dulces. Ahí cuando yo me dije, ya, quiero esto, pero necesito guardar esta plata. Ya. Quiero esto y empecé a ahorrar el dinero de los dulces. Y al principio empecé con una bolsita dulce y después ya una caja gigante ahí en el furgón. O sea, ahí fue tu momento cliché de ponerte una meta. Dijiste, Sí, quiero el dinero para esto y lo quiero conseguir en tanto tiempo, pero quiero eso. sí. Sí, yo creo que cuando uno se fija una meta como de querer algo y uno empieza a cranear cómo tenerlo. Pues, quiero esto, pero necesito hacer esto para empezar a hacer. Exacto. Entonces yo sacrifiqué esos 4 meses que quizás no salí tanto, o quizás iba con mi compañero, lo acompañaba, pero no me comía la promo más caro, me comía un hot dog, una pajita. Que a uno le dicen que apretado, pero es porque estáis con la meta en la cabeza. Claro, y igual uno en tercero menos que tenga el mayor capital del mundo, si uno no se pone a pensar. Po. Y me pude comprar mis zapatillas. Y ahí me di cuenta que si uno se ponía como esa meta de financiera, podía lograrlo, po. Aunque fuera un poco costoso. Por ejemplo, las zapatillas, me acuerdo harto porque como me las compré yo, me costaban 59,990. Ya. Y me gasté todo, me gasté hasta el capital inicial que me dio mi mamá para iniciar con los dulces, pues, y ahí empecé de cero. Upa. Pero yo estaba con mis zapatillas. Entonces, Vendía, pero con zapatillas nuevas. exacto, entonces yo dije, iba a empezar de nuevo con este enfoque de, ya, quiero lograr cosas, pero ahora ya sé que tengo que armar un plan, como me puedo comprar estas zapatillas, puedo hacer otras cosas. Entonces ahí me empecé a ordenar y ahí fue cuando empecé a investigar también cómo hacer más plata. Me empecé a interiorizar en los videos de YouTube que salían y tal cual puse cómo administrar mejor el dinero. Pero ojo, paréntesis, ¿en qué curso estabas acá o ya estabas en la U? Aquí estaba, no, estaba en tercero medio todavía. Upa, ya. En tercero medio todavía y estábamos terminando, ya era como segundo semestre del tercero O medio. sea, ¿cómo se le llama? Como ya, pero después ahora es un invierno. Sí, sí, después de vacaciones de invierno. Y Yo, ahí y llego buscaste en feliz con mis internet. zapatillas. Y ahí Y buscaste en internet cómo administrar tu dinero. exacto, me salían muchos videos y yo elegí el más bonito porque duraba menos, 7 minutos. ¿Te acordás de algún youtuber? Me acuerdo, no, es que después pillé el youtuber que me gustó, que me marcó así como el lapso de poder hacerlo bien. Ya. Porque hay muchos videos, pues entonces, ya. Abrí el video 7 minutos, me aburrió y no lo vi como en 2 semanas más, volví a buscar. Y ahí me topé un youtuber que se llama Mago Nicolás, que él te hablaba de inversiones, de acciones, cómo administrar cursos básicos de administrar tu dinero. Y ahí empecé a interiorizarme. Cada 2 días estaba viendo video. Y yo, por otra parte, sigue con el tema de los dulces. Y él decía que muchas veces nos quedamos pegados en un modelo de negocio y no nos permite crecer. Entonces yo dije, estoy chato de vender tanto dulce. Pero al final no lo quise cambiar. No lo quise cambiar y pasó a cuarto medio ya y seguía con el tema de los dulces. Y ahí fue cuando yo dije, estoy chato de esto y me tomé la decisión de tomar un riesgo, de agarrar toda mi platita que tenía con los dulces y comprar cargadores. Y investigando así de la nada, como que dije, ¿qué se puede vender? ¿Cargadores de qué? De iPhone, ¿Ya? cargadores de iPhone. Yo dije, esto se vende bien, es moda la cuestión del iPhone. Yo igual quería un iPhone en ese entonces, Ahí estamos en cuarto medio. ya en cuarto medio, iniciando cuarto medio, y los traje, pues. Y invertí la mayoría de plata que tenía aproximadamente 60.000 pesos y invertí casi el 80% de eso. O Y sea, este fue el momento en donde viste tu vida el dinero a favor. sí, Donde ya no quiero solo las zapatillas, o sea, quiero invertir un capital, volverlo a reinvertir y así sucesivamente con los cargadores. exactamente. Y traje los cargadores, pues, y los pude vender en un día. Okay. Y el otro día estaba entregando los cargadores a mi familia, al principio amigos y familiares, a todos, los publiqué por todas partes y los vendí. Y dije que eso me estaba gustando porque el poder mejorar el margen como de ganancia y tener más dinero a disposición me gustaba. Entonces de ahí seguí, po. Y eso me cambió totalmente la perspectiva, porque seguía por otra parte viendo los videos y como que dije, esto nos puede ayudar a todos, po. Me empezó ayudando a mí y ahí empecé a meter a mi familia el tema del dinero. Mira. Por ejemplo, también me arriesgué y me investigué
y me compré como un pedacito de acción de, por ejemplo, Tesla. Ya. La primera acción que me compré fue Tesla y no me compré la acción completa, sino que hay una forma de poder comprar un pedacito de la acción. Una fracción. O sea, no invertir como la que vale la acción, sino Exacto. le pone un poquito, ¿no? En una aplicación que se llama Rational. Ya. Entonces, yo lo que hice, le metí 5 lucas. Ya. Y ya, pues yo dije, ya tengo un pedacito de acción y le fui metiendo 5 lucas todos los meses. 5 lucas, 5 lucas, 5 lucas, 5 lucas. Era la mesada. Exacto. Y por otra parte, yo hablé con mi mamá y logré que me diera una mesada fija Ya. de 50 lucas, todavía me acuerdo. Entonces, no me compraba así como, por ejemplo, si íbamos al supermercado, no me compraba el chocolate que me gustaba, pero toda esa plata como extra, como que yo quería, de repente cuando salíamos, me la daba al tiro en una mesada y yo veía qué hacía con ella. Ya. Y de esa mesada fui metiendo 5 lucas, el 10% de ahorro. Mira. El 10% de ahorro. 5 lucas, 5 lucas. Y por otra parte estaba con lo de los cargadores, pues, pero aún desordenadísimo. Y me pasaba lo mismo, porque yo quería algo, ahorraba para poder tenerlo y me lo compraba y volvía a empezar de cero. Entonces como que no podía crecer. Es que yo creo que la vida es así, ¿eh? O sea, Claro. es un flujo constante, de ese caso va en alto, en bajo, y de repente empezáis de cero, otra vez estáis en 100, y después en 50, y después de nuevo en 150, y es un flujo. Claro, y más cuando uno es joven, porque no sabe cómo administrar la plata y se deja llevar nomás, pues como Y, que y uno ambicioso, sabéis que todo está bien y sí, quería hacer de todo. uno se ve con plata y la gata, ¿no? Porque no tiene responsabilidades tampoco. ¿No? Y sumando que igual te dio como esta apertura de mente con el dinero ya cuando estáis chiquitito, pues así estamos hablando de 0, cuarto medio, 17, 18 años. Yo me empecé a pegar el cachazo ahora como a los 23 años, pues, ¿cachai? Uy, yo creo que igual eso es un punto de apoyo. Yo creo que mientras antes uno comienza a tomarle el peso al tema de la plata, y no es que uno tenga que ser rico y que tenga que ganar, no sé, por arriba de tantos millones para poder administrar plata, sino que hay algo que yo ocupo mucho que me lo dijo un sacerdote, porque yo creo en Dios. Po. Yo tenía mis trabas con el tema del dinero porque uno suele creer que Dios está en contra del tema del dinero porque uno tenga ambición y eso. Yo le pregunté al sacerdote, padre, yo quiero ser empresario, le dije, sí. Toma. O quiero ser abogado. No sabía que estudiar todavía en esos tiempos. Y estoy con este negocio y sabe que me gusta la plata. Yo le dije, y me dijo, Emilio, tienes que ser fiel en lo poco para poder ser fiel en lo mucho. Entonces me dijo, yo lo interpreté como administra bien lo poco para poder el día de mañana administrar bien lo mucho que tenga. Y esa es una muy buena frase, ¿eh? Me encantó, yo... Fíjate, Eker lo hizo de otra forma en un libro, o sea, a mí me gusta como trasladarlo siempre como a referencias textuales. Eker te dice, si puedes administrar, no sé, ganas 100.000 pesos y puedes administrar esos 100.000 pesos, cuando te llegue 1.000.000 de pesos, lo vas a poder administrar bien, pues. Si puedes Exacto. administrarlo chiquitito. Van de la mano, pues como sirve bastante. Entonces, eso me ayudó mucho en ese sentido. Y a tomarle el peso al dinero. Muy buen primer capítulo para hablar de cómo ahorrar, partir desde chiquitito, con una mentalidad de la apertura financiera y que fue comenzado. Partamos que fue comenzado. Yo creo que uno tiene que anclarse de alguien que te financie, en especial si uno tiene la facilidad. Yo creo que hay dos caminos, pues. Tienes la facilidad de ser una sanguijuela y pedirle a los papás, o trabajar. Pues. Yo creo que conozco mucho la realidad de otras personas, de mis amigos, y no todos tienen esa facilidad. Pues. Entonces yo creo que trabajar y ahorrar eso, te sirve y te marca mucho. Y ahí tienes que empezar a jugar con lo que tienes. Oye, ¿hay alguna frase que te gustaría despedirte para los chicos que te van a escuchar? Que algunos pueden estar endeudados, otros pidiendo la mesada, pero se la gastan todo igual como partiste al principio. O algún mensaje para alguien que dice, ¿sabéis que tengo un capital, pero no sé en qué ponerlo? Un mensaje conciso y preciso. Yo creo que el consejo que les daría y que me hubiera gustado escuchar a mí es, empieza ya, empieza ahora, equivócate, todo lo que tengas que equivocarte para que cuando tú seas grande no te equivoques. Yo hasta ahora el día de hoy me sigo equivocando, pero voy aprendiendo de esos errores. Entonces yo creo que el consejo y el mensaje que les daría fijo a todas las personas que ven este podcast, empiecen ya con lo que tengan, 5.000 pesos, 3.000 pesos, 10.000 pesos, empiecen y no se lo gasten, traten de hacer crecer ese dinerito. Y que ningún trabajo es vergonzoso, yo creo que hasta podéis vender particulita en la U y si te da ganancia, hazlo. Pero empieza. Es cómo venderlo, porque lo hablamos entre medio. Es cómo venderlo más que qué vender. Si ya está todo creado en este mundo. Exacto. Y bueno, igual falta por crear, pero está la gran mayoría de las cosas creadas. Así es. Oye, me gustó este primer capítulo. Emilio Galás, alguien que tiene a Dios siempre con una mano en el hombro, ¿cierto? Y
que es un ejemplo a seguir. Yo de verdad te he visto en la universidad, muchas personas te saludan y te admiran, otros te envían mensajes porque eres conocido por tu empresa. Si le has vendido a profesores, a docentes, a auxiliares, a Ahí personas... estafándome, digo. Ah, no. A mí me vendiste un audífono y hasta el día de hoy me funciona. Te los compré hace como 2 años. Imagínate. Así que no, de verdad, muy buenos tus productos. Muchas gracias, Nicolás. Yo creo que lo que dijiste es vital. Yo creo que si uno tiene, por lo menos a mí, mi fe, si uno tiene dónde afirmarse, todo es más fácil, porque muchas veces la vida se pone difícil y nosotros a veces no podemos, sino que alguien o algo nos está ayudando, en mi caso el tiempo. Dios, nos da sabiduría. Exactamente. Muchas gracias por este primer capítulo. Esto ha sido Finanzas en un café. Muchas gracias, Nico. Gracias, Emilio.